los miembros del plenario de la Academia de la Llingua Asturiana empicipien a subir al escenario mentanto suena la marcha de José Vega de la Madrera, interpretada por Andrea Fernández Joglar. Entama deste modo la 36 Día de les Lletres Asturianes. La Academia de la Llingua Asturiana quiere agradecer fondamente el vuestro encontro, la asistencia a este acto que representa el mellor homenaje que se le puede hacer a la lingua y la cultura de Asturias. Muchas gracias a todos y a todas por tantos años de fidelidad a la institución, por el vuestro compromiso continuado para con este día en el que festejamos a les Lletres Asturianes. Sube agora al escenario el representante de la Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana, don Carlos Pulgar. La Academia de la Llingua Asturiana agradece también dun modo especial la presencia entre nós de autoridades, representantes de extremaes organizaciones y asociaciones y de personalidades de la vida pública, sindical y cultural del país. Damoslos les gracias por la importancia simbólica de la so presencia y por la actitud de consideración y respeto que amuesen hacia la lingua que compartimos como asturianos y asturianas. Tenemos que agradecer a lo cabero y muy fondamente al Concello de Uvieu la so colaboración a organización y esparcimiento de este acto y a todas las personas y a instituciones que nos apurrieron las imágenes que yo veremos. Muchas gracias a todos y a todas. Siguiendo el mandado de la presidenta, encomiendo al secretario de la institución que faiga lectura del acta de reconocimiento público a la Asociación Cívica Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana. Acta de la sesión de la Academia de la Llingua Asturiana del 19 de marzo de 2015. El Pleno de la Academia de la Llingua Asturiana, aconsellado en xunta ordinaria en base a la presidencia de doña Ana María Cano, luego de sopelexar las intervenciones de distintos académicos y académiques, apáutese lo que sí. Proponer el máximo reconocimiento público de la institución académica a la Asociación Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana, darreo dun labor de 30 años de defensa y compromiso con la lingua y la cultura asturiana, desde una perspectiva cívica, radicalmente independiente y apartidista, y con un unido enfoque por alganar un estatus jurídico del asturiano equiparable con el resto de lingües oficiales del Estado. Lo capito como secretario de la Academia y me llevo a 19 de Don Carlos Pulgar recuelle la acreditación del reconocimiento de la Academia de la Llingua Asturiana.
Fala da Reu, don Carlos Pulgar. En nome de la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, queremos dar las gracias a la Academia, a los académicos y académiques, por hacer reconocencia pública al nuestro labor de lingüística y de la oficialidad a lo largo de estos más de 30 años. Y un honor bien emocionante para la Xunta recibir este reconocimiento de la máxima institución lingüística de Asturias, y una obligación compartirlo con toda la gente que sofita las nuestras acciones y actividades. Pero está claro que para nosotros también hay una responsabilidad y un compromiso para seguir en el labor y en la lucha. Responsabilidad y compromiso que acogemos y aceptamos sin dudar. Como sabéis, el fin y objetivo de la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana nada más lleva asegurar la sobrevivencia del asturiano. Y para asegurar un futuro al nuestro idioma son imprescindibles y necesarias unas herramientas, una riestra de herramientas. Unas son jurídicas. La oficialidad es una de esas herramientas legales, el reconocimiento explícito de la igualdad de la ciudadanía a todos los niveles, use la lengua que use. Esos derechos de las personas que falen asturiano deben ser negociables porque son derechos humanos básicos. No hay horizonte de futuro viable en sin aplicar lo que las disposiciones constitucionales, estatales y internacionales afirman. Las lingües, y el asturiano y una de ellas, tienen que ser oficiales para poder sobrevivir. No hay espacio para interpretaciones, sides o estrategias electorales. Y la manera inequívoca de asegurarlo del ordenamiento jurídico en el que estamos. Por eso, a lo largo de años y décadas venimos reivindicando de continuo el estatus de oficialidad para el asturiano. No hay una palabra valera ni un mantra que nos consuele ante la neciura de los que gobiernan. Tampoco hay una solución a todo. Y el primer paso. Y el paso inexcusable para entamar un plan de normalización que intente salvar la nuestra lengua para las generaciones futuras de asturianos y asturianas. Llevamos más de 30 años viendo cómo no se fai nada eficaz para evitar la transmisión de la lengua. Las condiciones de excepcionalidad, marginalidad y actitudes que los gobiernos asturianos somorguearon el idioma están dando como resultado lo que tenemos. La transmisión intergeneracional frayose, la reciella ya no fala en asturiano quitando muy pocas excepciones, y el ramo a este proceso, los medios de comunicación y el sistema educativo, que son las herramientas más eficaces al servicio de la aceleración brutal de la sustitución lingüística. Y viendo este panorama, no se fai nada que valga de verdad la pena, porque la nuestra clase dirigente no quiere, no cree en ello y no da mucho más. Debe estar a otras cosas. Los que tenían los medios nesmanes para tornar ese proceso de sustitución lingüística pasaron de la negación del fecho lingüístico asturiano a la corrección política más pegañosa y mentirosa, la de la difusión, la protección, la promoción. Esas sí que son palabras valeras. Son cada año menos de lo mismo, como pudimos ver en esta legislatura lamentable que ahora acaba. Y aprobar topónimos que después la administración no usa. Y es gestionar una enseñanza que dejen morrer año a año. Y es subvencionar libros que van para una población que desconoce la su existencia. Y querer mucho el asturiano una semana al año y después no clase de ello. Revélase así, los más de los dirigentes que sufrimos estos años, la concepción museística y folclórica que tienen del idioma, que llega calcada, tan progresellos, de la concepción tardofranquista que muchos ni saben ni quieren superar. Pero contra este estado de las cosas siempre va a haber otra Asturias. El labor académico y un ejemplo de esa Asturias que trabaja por asturiano, que lo estudia y lo investiga, que lo prestigia y visibiliza, que nos da herramientas para proyectarlo al futuro. Nos, la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, también quisimos dar voz a esa otra Asturias. Sacar la aprecio y el orgullo de falar en asturiano a las calles, esparder el convencimiento de que una Asturias que reconoce derechos, que respete, va a ser una Asturias mejor, con un futuro mejor. En este labor de busca de un futuro para el asturiano, nada más nos anima el amor al idioma
y la nuestra conciencia y compromiso como militantes de un movimiento reivindicativo que exixe lo que lle de xusticia. Non queremos facer un repaso de fecho de acciones y movilizaciones que entamemos nestos años. De los que estáis aquí conocéisles, muchos participasteis directamente dellos. Nada más punximos el nuestro granín de arena la al labor descomanau de salvar la lingua asturiana. Cuando dábemos la cara por la oficialidad, estábamos dándola por un futuro digno en asturiano. Si de algo podemos apuntarle a ver, y es lo que ayudemos con la nuestra actividad a que la reivindicación lingüística fuera un movimiento social reconocido y reconocible que verteba buena parte de la historia contemporánea de Asturias. Y fixímoslo con una gran vocación apartidista, abierta a todo el mundo, sin protagonismos personales, para que nadie pueda poner sides para no echar una gavita neste labor que lle de todos y de todos. Nacimos abiertos a la xente y seguimos dándola. El repertorio reivindicativo desplegado nestos años poco tiene que envidiar al de cualquier movimiento social del mundo que clame por justicia, derechos y futuro. De algunas de las acciones están ya justamente afitadas en el imaginario colectivo asturiano de las protestas populares y son patrimonio de los movimientos sociales. Manifestaciones, cerramientos, acampaes, encadenamientos, concentraciones, clases na calle, conciertos, debates, campañas y hasta una pita amarilla llevaron la reivindicación del terreno estrictamente llevaron la reivindicación del terreno estrictamente cultural o patrimonial al del reconocimiento de derechos fundamentales de la ciudadanía. Y en ese labor vamos a estar siempre hasta que se asegure la sobrevivencia del asturiano. En ese labor vamos a estar impulsando la revolución democrática y de derechos que supone la oficialidad y el futuro por que naguamos. Vamos a estar siempre demostrando el compromiso íntimo con la lingua al traballar, al falar con la reciella, al cantar, al depositar el voto. Non vamos pedir, vamos seguir exigiendo, non vamos cambiar cromos ni negociar lo que é un derecho básico, vamos a algamar, conquistar y consolidar derechos y futuro. Porque podrán arrequexar la asturiana una tele, pellar radios y periódicos, podrán quitar horas y precarizar una enseñanza en tobía sin especialidad, podrán non facer nada que mereza el nome de política lingüística, pero non van conseguir nunca que deixemos de luchar, de falar y defender la nuestra lingua. Baba gallos si piensen que nos vamos dar. Toda la xente xunto na defensa de la lingua asturiana. Que puxe Asturias y que puxe el asturiano. L'asturiano, lingua oficial. Gracias. Acordies col protocolo afitau pa este acto, la presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana fai lectura del discurso institucional del 36 día de les Dietes Asturias. Ilustrísimas autoridades, señores académicos y académicos, amigues y amigos. Otra vuelta, una vegada más, aconsellámonos neste noble edificio del Teatro Campoamor d'Ubieu para celebrar el Día de les Lletres Asturianes que fai este año la súa edición número 36. E é obrigación ben prestousa principiar dándovos a todos e a todas a millor das acollidas e transmitirvos al mesmo tempo el fondo agradecemento da institución que presido porque un ano tras outro veñáis a súa chamada. Moitas gracias a todas as autoridades presentes, políticas e académicas, aos representantes de sindicatos, asociacións e entidades ciudadanas, e al peteiro de amigos e amigas que quixestes asuntarvos a nós neste día de festexo da literatura e dos escritores asturianos, pero tamén día de reivindicación da nosa lingua. Y no quiero desear de tener un recuerdo especial
para todos los que nos ayudaron a hacer camino estos 36 años y que huellan un tan. Ese camino que ellos abrieron, seguiremos triándolo unos, paso entre paso, pero sin descanso, hasta que la lingua algame l'objetivo por el que ellos trabajaron y lucharon, la oficialidad. Reconocencia a la Xunta por la defensa de la lengua asturiana. En esta Xunta extraordinaria, la más solemne de todas, la Academia quiere hacer reconocencia pública y a la Xunta por la defensa de la lengua asturiana el trabajo desendolcado de amagar la so creación en Xineru 1984 y el compromiso firme y en sin fiendes que siempre escaltuvo para con la defensa de este país. A lo largo de estos años, fueron muchas lexeres que entamaron o les que participaron. Campañas, concentraciones, protestas, manifestaciones, plataformas unitarias. No puedo detenerme en ellas en este curto espacio de tiempo, pero sí quisiera nomar los premios Andrés Solar, que creen en 1985 la alcordanza del llorao escritor. Las manifestaciones por la oficialidad, que organizan todos los años coincidiendo con el Día de las Letras Asturianes y que tuvieron el soñicio un día como hoy, 8 de mayo de 1987, en una concentración entre la Xunta General del Principado de Asturias. Los conciertos por la oficialidad que faen añalmente desde 1988, unos días en antes del Día de las Letras. La so participación en el pauto por el autogobierno y la oficialidad en la década de los 90. La organización de las caravanas por la oficialidad, la campaña Doy la cara por la oficialidad del 2008. Pero, sin duda, una de las dos iniciativas más importantes fue el llamado Concello Abierto por la Oficialidad, surgido en 2004 con el objetivo de inserir la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano en la reforma del Estatuto de Autonomía y que asuntó un número multable de asociaciones, partidos, sindicatos, a riendas de este labor reivindicativo, la Xunta por la Defensa de la Lengua trabajó por la normalización social del asturiano. En este sen hay que solliñar el Libro Blanco de la Recuperación y Normalización Lingüística de Asturias, asolellado en 1996, y que recuelle las propuestas de la organización sobre cómo empoblinar y gestionar este proceso, en sin escaecer otros trabajos como el informe jurídico sobre el proyecto de protección del Bable de 1989, los relacionados con los servicios de promoción del asturiano de 2003, o la presencia del asturiano en la TPA, informe sobre el uso del asturiano en RTPA de 2013, o el informe sobre la necesidad de una programación infantil en asturiano en TPA también de 2013. Esta y, en muy pocas palabras, la historia de la Xunta por la Defensa de la Lengua asturiana. Y una historia de activismo, de coherencia y de valentía. Y es casi la historia de la lucha por la reivindicación del asturiano en escaberes 3 décadas. Por eso, cuando nos dicen Tobía Güell que en la demanda de la lengua asturiana hay que ir celemente, paso entre paso, no podemos retrucar que la Xunta por la Defensa de la Lengua asturiana lleva 30 años rispiendo por la oficialidad del viejo idioma de los asturianos y que Concello Bable entamó en 1974 pidiendo lo mismo. Y de ir a priesa, realmente y de ir a priesa, yo de 40 años tener que seguir exigiendo la justicia lingüística para Asturias, y esto de ir a priesa. 2. De algunos inicios de la Academia en el año que viene. Y ella costume de viejo, en un día como hoy, un pequeño repás del labor de esta Academia, en el tiempo que va del Día de les Lletres de un año al Día de les Lletres del año viniente. Y en este sen, la Academia llevó adelante con total normalidad la quinta edición de la Universidad Asturiana de Brano, que acogió a más de un centenar de participantes en Cangas de Narcea en la primera quincena del mes de agosto. Na Seronda, a primeros de Pallares,
fixéronse en colaboración con la Universidad les 33 xornades internacionales de estudio na Facultad de Filosofía e Letras, des que participou un bon número de investigadores. El 17 de aviento, nel antigo Instituto dos Slovellanos de Xixón, rindióse homenaxe al que fora vicepresidente de esta academia, el profesor Miguel Ramos Corrada. Nel acto presentóse el libro Estudios literarios y otros traballos, expulizado con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística y que recuelle la cuasi totalidad de los sus traballos. Desde el pasado 21 de Pallares, la Academia cuenta con un nuevo vicepresidente, el académico Xosé Antón González Riaño, profesor titular de la Universidad de Oviedo y al que todos conocéis. Por lo que falla a la actividad editorial, la Academia cumplió con los plazos y números previstos de las revistas. Así vieron la luz los números 111 y 112 de Letras Asturianes, el número 31 de Literatura, revista literaria asturiana que hoy se presenta, el número 18 de Cultures, revista asturiana de cultura, y el número 4 de Ciencias, cartafugios asturianos de ciencia y tecnología. La colección Toponimias publicaronse con la colaboración del Concello de Xixón los números 139 y 140 dedicados a extremadas parroquias del citado Concello. Na de Fontes de la Lingua Asturiana, bien de ver la luz, col sofitu de la Universidad de Oviedo, el número 10, Notas y cuadernos de notas de los Piñán, escribanos públicos de Sallambre, de 1659 a 1721, de Elena Rodríguez Pérez. Así mesmo, los interesados pueden consultar en rede dos nuevos números de Termás, propuestas de terminología asturiana, la terminología de fútbol de David Fernández y la terminología de biología de Xosé Álvarez. En otro orden de cosas, hay que señalar el anovamiento de la página web de la Academia, que lleva, por ejemplo, una importante mejora de la edición online del diccionario de la Academia. La entrega de los premios de la Academia de la Lingua Asturiana 2014, en octubre del mismo año, en el diario de la institución. Los pautos de colaboración establecidos con otras instituciones, como el Roblao un aviento de 2014 con la Sociedad Internacional de Bioética, SIBI. Pero el trabajo más académico tuvo que posar da cuando, por les estorbices que una vuelta y otra empatón en la lingua y los derechos lingüísticos de los dos falantes. Neste sen, l'esie central fue la enseñanza de la lengua asturiana y los problemas que la rodean. Editan les ruedas de prensa de xuno de 2014 sobre la LONCE, el currículo de Asturias y la enseñanza de la lengua asturiana. La de Sineru de 2015 sobre especialidad docente de lengua asturiana. El mes de marzo, enseñanza del asturiano, especialidad docente, currículo escolar y oficialidad. De todas ellas tuvo cumplida anuncia la sociedad asturiana. 3. Las elecciones del 24 de mayo. Una oportunidad para la lengua asturiana. La casualidad cesio que por segundo año consecutivo este día de les Letras Asturianes coincidiere con un periodo electoral. De hecho, la campaña entamó justamente a huelga. Si el año pasado la cita era importante, las elecciones al Parlamento Europeo, este para nos hielo mucho más porque en 15 días, el 24 de mayo, celébrense las elecciones para escoger la composición de la Xunta General del Principado y darreu dello el Gobierno de Asturias. Y es aquí donde se escoge del asturiano, porque a lo cabero y prácticamente y el Parlamento asturiano y no otras instituciones o otras instancias europeas o estatales el que decide qué hacer con la lengua histórica de Asturias. La Academia de la Lengua Asturiana quiere trasladar a toda la sociedad asturiana la más inequívoca neutralidad política. Hoy entre nos, como todos los años, representantes de fuerzas políticas, parlamentarias y no. Y están aquí porque, además de tener pleno derecho democrático, la Academia hizo ellos el brinde explícito para que tuvieran. Porque no somos sabedores de que la lengua asturiana no pertenece a ningún partido, ni a ninguna ideología concreta, sino que es patrimonio común de todo el pueblo asturiano.
pero la neutralidad que apregonamos y que exercemos en el facer diario de la Academia non puede ser torga, sí casi, para que faigamos delles consideraciones no que finca a la necesidad de que los partidos políticos amiesten a les sos línies programátiques acciones direutes de recuperación y dignificación del asturiano. La política lingüística deixa ver neste sen y al llau de otras propuestas económicas, institucionales, medioambientales, territoriales, etc., la idea que los partidos políticos tienen de Asturias. Y es posible que haya pocas personas que decidan el voto en función de una propuesta sectorial concreta, la política lingüística, por ejemplo, pero sí en relación de estas con las demás. Entonces, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a conocer claramente qué política lingüística proponen los partidos. Y además, sería un perbón ejercicio democrático que aquellas personas esmolecíes por el futuro social y cultural del nuestro país hicieran un esfuerzo por ver de encaixar la su visión de Asturias con la de las políticas que esparden programáticamente las extremadas opciones de gobierno. Y aquí, otra vuelta, topámonos con la política lingüística como uno de los ejes fundamentales. Estamos en un momento de cambio. Eso dice la sociología, los más media y el sentir de la gente. Las fuerzas políticas para adaptarse a nuevas situaciones y al empar surden otras opciones también enfocadas en el cambio y la mejora sociales. Pues bien, nos comentamos que los momentos de cambio y transformación representen oportunidades para logros y demandas sociales que, como la oficialización de la lengua asturiana, la transición política en sin una resolución efectiva. Non lle cayer una y otra vegada na mesma demanda, y que la oficialidad lle absolutamente necesaria para tener de alguna oportunidad al idioma. Y ya más la única solución constitucional posible. No hay soluciones intermedias. ¿Qué soluciones intermedias escogieron los gallegos, los vascos, los navarros, los catalanes, los valencianos, los baleares y los araneses? Lo que pasa en Asturias explícase justamente en función del estatus jurídico del asturiano y la non oficialidad la que lleva a que el Ministerio de Educación no considere la necesidad de reconocer la especialidad docente de lengua asturiana al profesorado, o que la presencia del área de asturiano en el currículo de Asturias sea lamentable. Estamos programas informativos en asturiano na televisión del Principado, o que el asturiano malpenes tenga valir na vida institucional y política de Asturias. Por eso, es importante conocer y entender qué propuestas de política lingüística nos planteen para las próximas elecciones las fuerzas políticas que se sitien en Asturias, les nueves y les viejas. En todo caso, y como vemos, refugar un futuro jurídico de oficialización para el asturiano siempre será vieja política, la política que viene haciéndose en Asturias desde va 40 años. Y después de las elecciones, darrero de las elecciones, como decía el letrero de la Muria, la lucha sigue. Porque la demanda de los derechos lingüísticos en Asturias no tiene más yende que el so logro ejecutivo. No sabemos cuál va a ser el resultado electoral, pero sabemos que el consenso social y político tiene que ser determinante en Asturias si de lo que se trata de dar una posibilidad a este pueblo. Da lo mismo que se saquen mayorías absolutas o relativas. La crisis de Asturias amuésase de un modo global
y, como venimos diciendo, tiene componentes que van desde lo económico y a institucional hasta lo cultural y lingüístico. Y hay que abordar esta situación con una enorme responsabilidad y dende llueu con la máxima generosidad. Neste enfotu, les fuerzas políticas tienen que responder a acciones y, entre otras, y definitivamente, a les grandes entrugues en relación con la cuestión lingüística y cultural. ¿Queremos dignificar realmente una cultura asturiana que sea una aportación original a la cultura universal? ¿Sí o no? ¿Queremos que el asturiano sobreviva entre las nuevas generaciones de asturianes y asturianos? ¿Sí o no? ¿Queremos que Asturias tenga las mismas oportunidades que el resto de comunidades bilingües del Estado? ¿Sí o no? Pues bien, si la respuesta a estas cuestiones es afirmativa, sería impensable lo contrario. La consecuencia es la necesidad del algame de un gran consenso social y político al rodio de la cooficialidad de la lengua asturiana. Necesitamos con urgencia, de un modo inaplazable, el reconocimiento jurídico de oficialidad del idioma, y necesitámoslo ya, porque, como vemos una y otra vuelta, el régimen actual de protección de papel mollado cuando hay que dar pasos significativos en la dignificación del asturiano. La Academia, venimos aporfiando en ello desde va unos cuantos años, sabe cómo se puede hacer este proceso. Sabemos que la oficialidad del asturiano no tiene por qué reproducir miméticamente las soluciones que se dieron en otras comunidades, sino que a fallarse a la nuestra y concreta especificidad, a la nuestra situación sociolingüística y los niveles de pervivencia de la lengua, a las actitudes, demandas y expectativas sociales, a la relación entre lengua y cultura asturianas, a las fases de una puesta en práctica prudente y aceptable, y hasta la necesidad de una contención económica y presupuestaria. Y es decir, tiene que darse una oficialidad ajustada a las necesidades y posibles de Asturias, pero oficialidad. Esta dinámica de política lingüística finca al futuro gobierno de Asturias, el que salga del resultado electoral del 24 de mayo, que tiene que tomar determin y afalar el proceso, y al resto de partidos con representación a Xunta General del Principado que tienen que contar. Y repetimos, otra vuelta más. La Academia, que es la máxima institución lingüística de Asturias y es partidista y neutral políticamente, ofrece a las fuerzas políticas para actuar en el proceso de oficialización. Desde las primeras fases, concretar la formulación expresa, hasta los caberes, ley de desarrollo y puesta en práctica gradual. De aquí en Conxaciu puede desear pasar esta oportunidad y refugar esta oferta. ¿Por qué iba a hacerlo y actuar contra Asturias? ¿Cómo justificar un desprecio semellado al espíritu del nuestro pueblo? La Academia de la Lengua Asturiana da anuncia pública que yo de constituida la nueva Xunta General, apurrirá a los extremados grupos parlamentarios una propuesta concreta y definida para dar inicio a este cambio de política lingüística, o lo que yo lo mismo, para fijar las bases de oficialización de la lengua. Y en este enfotu queremos y necesitamos juntar con todos vosotros. Y ya, para poner punto a les míos pallabres, agarro emprestados los versos del poeta. Así ha dicho Agamenón. Déxame al levantate, a verame al pereu y a la piescal, y a mirar el banzau que esnielda como un bafal inmenso, y tornar a ti, sol que afalagues y calistres dende el cumal de la pena hasta el sur de Ventana. Non pares. ¿Quién así te fala? Siguen sin entainar. Non cuerras, non te galdas trescantando el cordal. Occidente, onde tapes la noche, onde se esfrona y frañe el tiempo.
aquella mañana, Yoñe del Xelebreu es mi Dios del norte, volverás a amillar tres el Lucero y la Borrina, afalando aliendos, allargando l'enfotu, el bafal viento del río, arrevelará los huecos. ¡Puse Asturias! ¡Puse a oficialidad!